cuáles son los componentes que hacen que la oferta tenga diferente tipo de elasticidad y cuáles son las consecuencias de esto. Al finalizar vamos a ver algunos casos acerca de ejemplos de elasticidades y vamos a analizar aspectos como lo que está ocurriendo el día de ayer, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué fue la noticia económica más importante del día de ayer? Se desplomó el precio del petróleo un 306%. Correcto, el precio del petróleo en este momento es negativo, vale decir de que los productores lo están regalando el petróleo con tal de que se lo lleven, porque los costos de almacenamiento son elevadísimos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que llevó al mercado del petróleo a tener el precio que tiene desde la perspectiva de las elasticidades, porque las elasticidades explican perfectamente qué fue lo que pasó con ese mercado, ¿ya? Entonces, vamos a alistarnos porque vamos a tener una clase muy interesante el día de hoy, ¿listo? Bien, componentes de la elasticidad de la oferta. Dice, al igual que la elasticidad de la demanda de la oferta, también es el cambio porcentual de las cantidades. ¿Le hace un puré de palta? Ajá. Ay, Bien, al igual que la elasticidad de la demanda, la oferta también es el cambio porcentual de las cantidades ofrecidas entre el cambio porcentual de los precios. O sea, en otras palabras, igual que en la demanda, tengo un cambio porcentual de los precios en relación a un cambio porcentual de las cantidades y eso es lo que vamos a denominarle elasticidad de la oferta. Ahora, ok, los componentes que la conforman están relacionados con la productividad de las empresas y su flexibilización de poder incrementar las cantidades rápidamente, ¿no? Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, o sea, a ver, vamos por partes. Los componentes que la conforman están relacionados con la productividad de las empresas, vale decir de que la elasticidad está en función del nivel productivo que tengan las empresas y su flexibilización de poder incrementar las cantidades rápidamente. O sea, si una empresa puede cambiar rápidamente las cantidades dentro de su oferta, entonces tendrá una oferta más elástica que inelástica. No se olviden ustedes que lo inelástico es así inclinado y lo elástico es echado. Entonces, lo que hace básicamente que tengamos elasticidad en la oferta es la posibilidad de que las empresas puedan incrementar las cantidades producidas. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una empresita que hace barbijo, ¿no es cierto? ¿Sí? En China tengo una empresita que hace barbijo de desechable. ¿Ok? Yo tengo una instalación industrial, digamos, que me permite hacer cierta cantidad de barbijo de manera normal, ¿no? Y tengo una capacidad que me permitiría incrementar mi cantidad dada alguna circunstancia. Entonces, de repente aparece el virus en el mundo y la demanda de estas empresas es sobrepasada. Eso quiere decir que he logrado producir todo lo que puedo en mi fábrica y para poder incrementar mi producción tengo que poner otra fábrica. Entonces eso implica materias primas, equipo, maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la demanda mundial es tan grande que las fábricas no dan abasto y han quedado limitadas en su producción. O sea que aunque tengamos plata, aunque querramos comprar, aunque estemos dispuestos a ofrecer el dinero que sea por un barbijo, no hay. Simplemente porque las fábricas que las producen están produciendo su máxima capacidad, ¿cierto? No hay más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los respiradores, ¿no es cierto? ¿Quieres comprar un respirador? Muy bien, ponte a la cola. Te doy un ticket y vas a tener que esperar tu turno, digamos, como país para poder comprar respiradores. Por eso es que no tenemos respiradores, ¿no es cierto? Aunque tengamos plata, aunque tengamos recursos, aunque nos hayan donado 100 millones de dólares para comprar respiradores, no los vamos a poder comprar porque sencillamente no hay para comprarlo. La productividad de estas empresas ha llegado a su máxima capacidad. Entonces, la elasticidad de la oferta está en función de la capacidad que tenga una empresa de poder incrementar las cantidades ofertadas.
Y eso dependerá de los factores productivos. Vale decir que si la empresa tiene limitancias a nivel de capital, a nivel de personal, a nivel de tierra, probablemente esos sean los elementos que vayan a frenar que se puedan vender más cantidades. Entonces ustedes me dirán, bueno, pues ¿por qué no ponen otra fábrica? Bueno, montar una fábrica no es fácil. Montar si quisiéramos, por ejemplo, con toda la plata que nos han donado, bien pudiéramos nosotros poner una fábrica de barbijos aquí en Bolivia. El problema es que para eso necesitas un papel especial, ligas, necesitas una serie de materia prima, además de equipos y maquinaria, que esa idea no se le ocurrió también a los bolivianos, sino a todos los países del mundo. Entonces, resulta de que no hay materias primas para producir barbijos, no hay materias primas y no hay equipos y maquinarias disponibles a la venta en este momento para poder hacer una nueva fábrica. O sea, en otras palabras, a corto plazo no podemos hacer más nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las empresas han llegado a la máxima de su capacidad en ese sentido. Bien, entonces, en función de eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la oferta, ¿ya? El tiempo es un factor que hace posible pasar de inelástica a elástica, ya que en el corto plazo no se puede incrementar la oferta, pero en el largo plazo sí. Ok, es verdad que en este momento las fábricas y qué sé yo no pueden producir más barbijos así como más respiradores, pero si le damos un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Si nos esperamos un poquito, con certeza voy a tener nuevas prensas, nuevos equipos, nueva maquinaria, voy a poder obtener más materias primas, contratar más gente y esta empresa va a crecer y de repente ya puedo incrementar mi producción. Pero eso no va a ocurrir en el corto plazo, eso va a ocurrir en el largo plazo, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. ¿Por qué? Porque si mañana, vamos a suponer que mañana los chinos, los alemanes, hasta hay un cocalero creo que ha descubierto una fórmula para curar el coronavirus, por ahí hay un masista que es científico, ¿no es cierto? Vamos a suponer de que ya se descubre la vacuna, ¿ok? La vacuna tiene que probarse, eso pueden ser de 1 a 6 meses. Una vez que ya esté probada, la vacuna tiene que producirse masivamente, o sea que tiene que haber fábricas que la puedan hacer. Y una vez que las fábricas estén, empezar a distribuir por el mundo entero, ¿ok? Saca un ticket y ponte a la cola. Significa que hasta que esté la vacuna y hasta que se haya producido suficiente como para que llegue a todos los países del mundo, fácil pueden pasar entre 2 a 3 años. Eso significa que esta enfermedad no se va a ir en el corto plazo y va a tomar tiempo hasta que nosotros lo podamos erradicar en forma de vacuna. Por lo tanto, es algo que tenemos que aprender a vivir en el corto plazo. Pero en el largo plazo las cosas son distintas. Siempre es un paraíso en el largo plazo porque puedes hacer lo que sea. Puedes incrementar la producción, puedes incrementar las materias primas y hasta podrías descubrir nuevas maneras de producir algo o sencillamente sustituirlo por algo más eficiente. ¿No es cierto? Piensen ustedes de que a principios del siglo pasado, o sea, hace 2 siglos en otras palabras, ¿no? Todas las calles de Londres, en Europa y en las calles de América, se alumbraban las calles y muchas de las casas con aceite de ballena. Conclusión, las ballenas en ese momento estuvieron a punto de desaparecer y ser extintas, porque los balleneros era un buen negocio tener aceite de ballena, entonces se las capturaban para poder producir aceite y este era con el que se iluminaban las casas y las calles de las grandes ciudades de aquel entonces. Para fortuna de las ballenas, se descubre la bombilla eléctrica, o sea, se descubre el uso de la electricidad para producir luz a través de lo que hoy conocemos como focos, y entonces se deja de producir aceite de ballena y se cambia todas las luces de la ciudad y de las casas por energía eléctrica y bombilla. Y de esa manera se salvaron las ballenas. En conclusión, eso quiere decir entonces de que en el largo plazo pueden haber tecnologías que cambien el proceso de producción,
pueden haber incrementos en la producción, puede darse lo que sea. Y eso hace de que la oferta, así también como la demanda, sean más elásticas que inelásticas. ¿Ya? Veamos. Cálculo de elasticidad de la oferta. Bueno, aquí al igual que en la demanda tenemos de que tenemos la oferta, tenemos el incremento de los precios, tenemos el incremento de las cantidades. Y la elasticidad del precio de la oferta es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida, esto que tenemos aquí, dividido entre el cambio porcentual en el precio, lo que tenemos acá. Entonces la elasticidad es igual a eso, ¿cierto? Bien. Si el incremento de las cantidades es igual al incremento de los precios, la elasticidad es igual a 1. O sea, si esto es 10 y esto es 10, pues 10 dividido entre 10 es 1. Si esto es 5 y esto es 5, 5 dividido entre 5 también es 1. Si el incremento de las cantidades es mayor que el de los precios, si este de aquí es más grande que el de abajo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener elasticidades mayores a 1. Y si este es menor que este otro, voy a tener elasticidades menores a 1. Eso quiere decir entonces que la unidad es la manera de determinar el grado de elasticidad de una oferta. En otras palabras, ¿no es cierto? Voy a medir la elasticidad a través de la unidad. Si es igual a 1, si es mayor a 1 o si es menor a 1. ¿Ya? O sea, idéntico a lo que estábamos haciendo nosotros con la demanda. Y por supuesto, no es lo mismo medir desde 50 a 55, de 100 a 110, que medir de 55 a 50 y de 110 a 100. Por lo tanto, necesito utilizar la fórmula de la elasticidad del punto medio de la oferta, igual que en la demanda. En una fórmula simplemente. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces las diferentes curvas de oferta. Bien, si tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor pueden formularla, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, yo voy a continuar. Listo. Vamos a continuar entonces con el tema, ¿ya? Diferentes curvas de oferta. Tenemos la inelástica, que ya sabemos que es una curva muy inclinada, ¿no es cierto? Y esta, mientras menor sea la capacidad de la oferta de hacer cambio en la cantidad ofrecida, más inelástica será la oferta. Esto sucede cuando las empresas en el mercado están llegando al límite de su capacidad productiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos industrias, generalmente las industrias más antiguas, dice, Kevin pregunta, dice, ¿está aplicando introducción al cálculo para explicar el fenómeno económico? Bueno, ahorita no, pero más adelante sí, ¿no? Vamos a tener, bueno, no puedo hacerles ejercicios con cálculo porque no han llevado todavía, digamos, ¿no? O muchos recién la están llevando, entonces no puedo yo utilizar ejemplos con cálculo matemático. En otras palabras, estamos hablando de cálculo, ¿no? De la materia de cálculo, de derivadas, integrales y esas cosas. Ahora, con respecto a un ejemplo matemático de esto, como hicimos con la demanda, no, porque es el mismo ejemplo de la demanda, solamente la única diferencia es que en vez de que sea oferta es demanda, pero la operativa es exactamente la misma. El ejemplo es exactamente el mismo, simplemente yo tengo que ver la variación de los precios y la variación de las cantidades, nada más. O sea que en términos de cálculos de matemáticos es idéntico a lo que hicimos con la demanda, no hay diferencia. Inclusive las variables son las mismas, precio y cantidad, solamente que unas son cantidades ofrecidas, otras son cantidades demandadas, ¿ya? Por eso es que no vi necesario tener que dar un ejemplo de eso y perder 10, 15 minutos de valiosas clases, ¿ya? Ok. Les decía entonces que mientras menor sea la capacidad de la oferta para hacer cambio en la cantidad ofrecida, más inelástica será la oferta. O sea, en otras palabras, imagínense, generalmente ocurre cuando las industrias son muy antiguas. Vale decir de que si tenemos una empresa que es muy antigua, esa empresa probablemente ya esté funcionando en los límites de su capacidad productiva. Por lo tanto, incrementarlo en el corto plazo sería muy difícil y eso hace que la oferta se vuelva muy inelástica. Otros mercados donde es común tener ofertas inelásticas es en el agropecuario, especialmente más que en el agropecuario, en el agro. Por ejemplo, yo tengo 100 hectáreas de soya, o 100 hectáreas de trigo, o 100 hectáreas de lo que ustedes quieran. Si yo quiero incrementar mi producción, no puedo, porque solamente tengo 100 hectáreas, no tengo más.
Fíjense ustedes de que Bolivia hace más de 15 años atrás viene produciendo 2 millones de toneladas de soya, nada más. ¿Por qué? Porque ese es el campo de cultivo destinado a la soya. Tenemos mucha tierra, pero no toda la tierra es apta para cultivar soya. Entonces, en otras palabras, solo tenemos 2 millones de hectáreas para cultivar, tenemos, perdón, 1 millón de hectáreas para cultivar la tierra y una productividad de 2 toneladas por hectárea. Por lo tanto, nuestra oferta siempre va a ser alrededor de las 2 millones de toneladas, no es más. Si nosotros vemos las nuevas tecnologías e incorporamos nuevos elementos, nuevas semillas, nuevo lo que ustedes quieran, de repente podríamos llegar a 4 toneladas por hectárea si el clima nos ayuda y poder incrementar nuestra producción. Pero eso no va a ocurrir en el corto plazo, eso es siempre en el largo plazo. Por lo tanto, la oferta siempre va a ser inelástica para todo lo que son, para todos los productos agrícolas. Entonces, la productividad es la que termina definiendo siempre la elasticidad. Veamos otro caso. Aquí tenemos que son empresas que tienen capacidad productiva y la oferta será más elástica. También pueden ser en un mercado de largo plazo. En otras palabras, este es un gráfico más de largo plazo que de corto plazo. En general, casi todas las ofertas de las empresas siempre son inelásticas y no elásticas. En el largo plazo sí, pero en el corto no. Ahora, pueden haber algunos sectores, pueden haber algún sector empresarial que te pueda proporcionar gran cantidad de producción, ¿no? Pero siempre pensando en que en cualquier momento eso se puede acabar. Un ejemplo. A ver, la empresa hizo un ingenio azucarero en Buenaventura, allá en Pando. Allá no hay caña. Entonces, los productores están sembrando la caña y eso está haciendo de que apenas ese ingenio está trabajando al 10% de su capacidad operativa. Pusieron Evo Morales tan inteligente que puso un ingenio azucarero gigantesco, el más grande que hay en el país, en una zona donde no siembran caña. O sea, digamos, ¿no es cierto? Es como si yo pusiera una recontrafábrica de hielo en el Polo Norte, digamos, ¿no? Es algo absurdo, algo así, digamos, ¿no? Entonces, resulta de que la capacidad instalada de esa planta es enorme. Significa de que su oferta es bien elástica porque tienen capacidad productiva. Si yo le meto caña, voy a poder moler y voy a poder incrementar mi producción cuantas veces quiera. Desde el punto de vista productivo, pero desde el punto de vista del mercado allá en Pando, el mercado es inelástico. ¿Por qué? Porque no hay caña sembrada. Hay que esperar a que la gente siembre caña para poder incrementar las cantidades producidas allá en ese ingenio de Buenaventura. Lo más probable es que al final de cuentas se termine trasladando a Santa Cruz, donde siempre se debió haberlo creado. Otra, veamos la oferta elástica o igual a 1. Dígame. Ah, ya, se le escapó el micrófono. Ok. ¿Cuándo la elasticidad es igual a 1? Bueno, en este caso, por ejemplo, se supone que la elasticidad 1 tenés 45 grados. Fíjense que aquí hay 45 grados, al igual que en este otro lado. Por lo tanto, cualquier demanda que se genere, o sea, cualquier cantidad que yo quiera producir, el sector empresarial podrá hacerlo, ¿no es cierto? Vale decirle que en este caso en particular, ¿no? Si yo quiero 200, las empresas van a poder producir 200. Si quiero 500, las empresas van a poder producir 500. Entonces, en este caso, la oferta se vuelve unitaria, se vuelve igual a 1, ¿no? Cuando el sector empresarial puede producir las cantidades que la demanda quiera. Veamos el primer caso extremo. Un ejemplo de ese, ¿cuál sería? ¿De cuál? ¿De la unitaria? Sí. Es complicado encontrar un ejemplo de una oferta unitaria.
porque es más un supuesto que una realidad. O sea, yo puedo suponer de que la empresa podría dar todo lo que la demanda quiera en el momento que quiera, pero sabemos que eso no es cierto. En otras palabras, este tipo de oferta es una oferta casi ficticia, teórica. O sea, lo tengo que enseñar porque forma parte, digamos. ¿Y qué pasa si la oferta está en 45 grados? Bueno, si la oferta está en 45 grados, puedo ofrecer las cantidades que quieran cuando quieran, digamos, ¿no? Pero eso es algo muy, muy difícil de tener, digamos, ¿no? Necesitas tener una gran dinámica. Creo que la oferta de celulares podría ajustarse mucho a esta oferta. O sea, el mercado de celulares, pero no un mercado particular, no un iPhone, no un Samsung, sino el mercado en general. O sea, todas las marcas del mundo metidas en un solo mercado. Ahí sí, porque producen lo que la demanda quisiera, digamos, ¿no? O sea, ellos no hacen sobreproducción porque no van a estoquearse, pero tampoco producen menos de lo que la gente está dispuesta a pagar por él, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que lo peor que podría pasar es que yo produzca 1.000.000 de celulares de modelo A, ¿no es cierto? Y que no los pueda vender y que al año siguiente produzca el modelo B, que tiene mejores condiciones, ¿no? Y me quede con 500.000 de la. Entonces, ahí tenemos nosotros problemas. Fíjense ustedes, si se entran a la página de Apple, ¿no? Van a encontrar, curiosamente van a encontrar los últimos modelos a la venta, el iPhone 11, ¿no? Pero no van a encontrar el iPhone 10, van a encontrar el iPhone 8 a la venta. ¿Por qué? Porque resulta que el iPhone 8 lo produjeron en tal cantidad que no pudieron colocarlo en el mercado y ahora lo están vendiendo nuevo, pero lo venden como si fuera un celular de gama media. Es un celular de gama alta, pero que ha quedado en stock y lo están rematando y lo venden como si fuera un celular de gama media. Entonces ahí pasó algo, digamos, con el iPhone 8. Entonces, en conclusión, este tipo de oferta no es muy común, es un mercado difícil de encontrar. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces la oferta perfectamente inelástica. O sea, piense ustedes que yo no puedo incrementar ni disminuir la cantidad ofrecida y lo único que varían son los precios. Bien. ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, aquí hay un ejemplo, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí está. La oferta ya no puede incrementar la producción. Dice, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados de venta en una playa turística. O sea, en la playa hay cierta cantidad de metros cuadrados que se pueden ofrecer. Y esa es la que hay. No la puedo reducir ni la puedo aumentar. Esa es la que es. Y no importa cuánto estés dispuesto a pagar, no vas a aumentar la playa. Por más que yo quiera, los metros cuadrados que hay ahí disponibles son únicos. No los puedes aumentar. Salvo que tengas muchísimo dinero como el jeque ahí de Arabia Saudita y puedas fabricarte una playa, digamos, para expandir tus hoteles. Pero obviamente eso es una apuesta muy, muy difícil, digamos, y que pocas personas podrían llevarla a cabo. Entonces, lo más común es que un edificio, por ejemplo, construiste un edificio con 100 departamentos para la venta. Tienes 100, no tienes 90, ni 80, tienes 100 porque construiste 100. No tienes 50, no tienes 150, ¿no? Porque solo tienes 100. ¿Ya? Por más que quieras hacer lo que quieras hacer, no vas a incrementar la cantidad ofrecida. Entonces, el sector inmobiliario es un gran ejemplo de ofertas perfectamente inelásticas. Después tenemos por el otro lado, ¿no?, la oferta perfectamente elástica, ¿cierto? La elasticidad es igual al infinito. Bien. Esto puede ocurrir en los mercados monopólicos. La empresa, en este caso, tiene capacidad de producir las cantidades requeridas, pero no incrementar el precio porque suelen estar reguladas.
ejemplo, ENDE. ENDE es la empresa nacional de electrificación. Ellos tienen una enorme capacidad productiva, pueden vender todo lo que la gente quiera y lo van a vender a un precio fijo porque ese fijo está determinado por un decreto supremo. En otras palabras, ellos no pueden incrementar los precios ni lo pueden bajar, el precio está regulado. Pero en este caso particular, ENDE tiene la capacidad de abastecer la energía eléctrica que todo el país requiera. En ese sentido, Bolivia es un país bendecido que tiene una sobreproducción, inclusive la podemos exportar, una sobreproducción energética a nivel de energía eléctrica, ¿no? Tenemos muchas hidroeléctricas, tenemos generadores de gas que nos han permitido a nosotros abastecernos de energía eléctrica suficiente para una Bolivia de ahora a los próximos 50 años. Tenemos garantizado nosotros la demanda energética sin ningún inconveniente. Bien. Variaciones de la elasticidad en la curva de oferta. Igual que en la demanda podemos encontrar de que una curva de oferta podría tener dos tipos de elasticidades. Observen esta, por ejemplo, en el caso particular. Aquí tenemos una oferta inelástica y acá tenemos una elástica y acá tenemos una inelástica. ¿Qué es lo que hace que una oferta pueda tener esta característica? Bueno, yo tengo mi empresa, tengo mi fábrica y empiezo a vender, ¿no? Conforme me van pidiendo, yo voy a poder abastecer mi demanda, voy a poder cumplir con mis cuotas de producción, pero conforme se va llegando al límite productivo, ya no voy a poder hacerlo, ¿no es cierto? Una vez que mi fábrica ha llegado al máximo de su capacidad productiva, entonces ya no voy a poder incrementar las cantidades y me voy a encontrar en este periodo. Inclusive puedo llegar a que mi oferta sea una vertical, ¿no es cierto? Entonces, una oferta podría tener diferentes tipos de elasticidad, ¿ya? Vamos a ver las aplicaciones de la elasticidad. Y el primer caso de ellos es la agricultura, ¿ya? Bien, curiosamente, en la agricultura podemos decir de que cuando se siembran, o sea, cuando le va bien al agricultor a nivel de cosecha, vale decir que tuvo lluvia, tuvo buen clima, no llovió mucho, llovió cuando tenía que llover y produjo un montón, es cuando más mal le va, aunque no lo crean. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué un productor, si tiene buena cosecha, le va mal? ¿No es cierto? Bueno, la explicación es muy simple. Vamos a ver cómo el modelo de demanda y oferta nos explican ese fenómeno. Resulta de que la demanda y la oferta de los productos agrícolas son inelásticas, o sea que tanto la demanda como la oferta tienen esta característica: demanda, oferta. Generan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? Bien. Si a todos los productores le va bien, se va a desplazar la oferta. Vale decir de que la oferta va a pasar de un punto a otro, se va a desplazar hacia la derecha, porque a todos les fue bien y pudieron producir más de lo que tenían planeado. Fíjense lo que ocurre. Los precios bajan drásticamente, pero las cantidades vendidas no. O sea, pónganse a pensar en un productor de trigo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que Bolivia es un país, nosotros somos deficitarios en trigo, pero vamos a suponer que sembramos suficiente trigo para hacerle frente a todo el consumo de trigo que hay en Bolivia. Un panadero vende 1000 unidades al día. Esa es su producción del panadero. La producción del panadero está en función de su mercado, de su demanda, de su capacidad de logística, de su capacidad de almacenamiento y su capacidad de producción. O sea, todos esos factores hacen de que ese panadero produzca 5000 piezas por día. Si se incrementa la cantidad de harina porque se incrementó la cantidad de trigo, hubo un incremento de trigo, aquí lo estamos viendo, se incrementó el trigo
porque hubo buena cosecha, eso no va a implicar que el panadero, en vez de hacer 5.000, ahora haga 10.000. Eso no va a ocurrir. El panadero va a seguir comprando exactamente la misma cantidad de harina. ¿Por qué? Porque para que el panadero pueda incrementar, necesita incrementar equipo, maquinaria, incrementar su demanda, o sea, tiene que haber un crecimiento poblacional. O sea, tienen que darse muchas cosas para incrementar la demanda del panadero. Entonces, en otras palabras, aunque incrementemos la cantidad de trigo, no la vamos a consumir, ¿no es cierto? En los años 70, 80, en la encarnizada lucha de la Guerra Fría, se habló mucho de que el mundo capitalista derrochaba los recursos, y especialmente porque Estados Unidos permitió de que gran parte de los trigales, el mayor productor de trigo del mundo es Estados Unidos, se pudriera en el campo. En otras palabras, se permitió de que el trigo se echara a perder en el campo y no se hiciera nada con eso. En otras palabras, es como lo que decían los comunistas. Los capitalistas echaron trigo al mar, ¿de verdad? Mientras que en regiones escaseaba el alimento y se sufría hambre, los gringos estaban botando la comida. ¿Por qué ocurrió eso? Por este fenómeno. O sea, es como el caso de la sal. Por más que yo la regale la sal, no voy a comer más sal porque la que necesito. Voy a comer solamente el poquito ese que uso. No voy a comer más. Eso es todo. Lo mismo pasa con los productos agrícolas. Entonces, su demanda pues es inelástica. Al producirse eso, los precios bajan tan drásticamente que ahora los productores no tienen suficiente para cubrir sus costos. En otras palabras, cuando el precio baja, cuando a todos los productores le va bien y el precio se desploma, ¿no? El productor no puede ni siquiera recuperar los costos. Por ejemplo, en el 2012, en el 2012 hubo una sobreproducción de caña. Vale decir que se sembró más caña de lo que los ingenios podían moler. El ingenio le decía al productor, me la voy a recoger tu caña gratis, ¿no? Solo porque el productor necesitaba sacarla a la caña para volverla a sembrar, ¿no es cierto? Entonces no podía dejarla ahí. Entonces la regalaba para que el ingenio venga y la saque y se la lleve, digamos. Incluso en algunas plantaciones, ¿no? El productor tuvo que decir al ingenio, mira, te voy a pagar $1 o $2 pero por tonelada, pero sacame la caña que está en el campo, porque no la iba a poder sembrar. O sea, se había producido tanto que el precio se redujo. Exactamente lo mismo que está pasando en el sector petrolero, pero como tengo tengo un análisis exclusivo para el petróleo, no lo voy a tocar en este momento. Entonces, buena cosecha, malas noticias. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que en el caso de los agricultores, si la cosecha es muy buena, eso es una pésima noticia porque los precios van a bajar al punto que el productor no va a poder recuperar lo invertido en su siembra. Miren este chiste. Bueno, el chiste es una anécdota, ¿no? Dice, ¿tienes alguna pregunta? Le dice el hacendado a su empleado, ¿no? Sí, tío Mike, dice, ¿qué cultivas en tus tierras? Dice, ¿no? Absolutamente nada, dice. Aunque no lo crea, el gobierno me paga 115,000 al año para que no cultive nada. ¿Y cómo? Dice, ¿no? Creo que yo tampoco lo entiendo, dice, ¿no? Pero es fantástico. Además, ¿dónde más si no es en Estados Unidos te pagarían 115 por dejar crecer tu maleza en 22,000 acres de terreno? Mi país es la dulce tierra del subsidio. Esto ocurrió exactamente en la década de los 80 y gran parte de la década del 2000. Del 2000 a 2010. ¿Por qué? Porque resulta de que la producción de trigo era tan grande que el precio no iba a poder, él no iba a poder pagar los costos del productor.
Entonces, el gobierno de Estados Unidos prefirió decirle al productor, ¿sabes qué? ¿Vas a sembrar trigo? Sí, no, 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 no sembré trigo. Mira, ¿cuánto vas a ganar con tu trigo? 115,000, ya, toma, te los pago, pero no los sembré. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si todos los productores siembran trigo? El precio cae, no logran cubrir sus costos y todos se van a la quiebra. ¿Qué pasa al año siguiente? Al año siguiente, sencillamente, nadie va a sembrar trigo. ¿No es cierto? A ver, si te dan una chicoteadura tan fuerte, no lo volvés a hacer, pues, ¿no ves? Así, si hicieron quebrar en tu negocio, el precio se fue al diablo, no sembras trigo. Ahora, el año siguiente, bien, les explicaba entonces que para Estados Unidos le era más barato pagarle al agricultor para que no siembre y tener que enfrentar una crisis hipotecaria, financiera y de producción al año siguiente, porque este que no hizo nada, ¿no? Al año siguiente puede sembrar el trigo de acuerdo a la necesidad y ya está. Pero si le ha ido mal, probablemente no lo haga y al año siguiente vas a tener ya no una sobreproducción, sino que sencillamente no vas a tener producción. Y eso va a hacer de que los precios se incrementen, se eleven y sea más costoso que lo que tiene que pagar para que el productor no haga nada. En Bolivia, por ejemplo, ¿por qué somos deficitarios en trigo? Nosotros sembramos cierta cantidad de trigo, pero el precio del trigo a nivel internacional es muy bajo y no alcanza para cubrir los costos. Entonces, el gobierno compra el trigo a través de MAPA pagando un subsidio. O sea, en otras palabras, paga más de lo que el mercado lo haría. ¿No es cierto? Entonces, para motivar, le sale más barato al gobierno pagar un subsidio a los productores de trigo en Bolivia que importarlo. ¿No es cierto? Por eso lo hace. Muchos países optan por eso. Curioso el caso de la agricultura, ¿no es cierto? Vamos a ver el ejemplo del petróleo. Este ejemplo está adaptado en los años 70, 80, cuando surge el tema de la OPEP, ¿no es cierto? Los países productores de petróleo se juntan, o sea, los mexicanos. Dice, Sí, le iba a hacer una pregunta de eso mismo. a ver, ¿El petróleo es un bien elástica o inelástica? ahorita vamos a hablar de eso. Espera un ratingo. Ya, gracias, dice. Listo. Entonces, resulta entonces de que en la época de los 70, 80, los productores de petróleo, los árabes, algunos africanos, los venezolanos, los mexicanos y hasta los ecuatorianos se juntan para hacer una asociación que es la OPEP y controlar la oferta de petróleo. ¿Por qué hacen eso? Pasa lo siguiente. La oferta de petróleo y la demanda de petróleo son inelásticas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas, o sea, digamos, tengo mi movilidad y tengo cierta cantidad de kilómetros que hago al día que no puedo hacer menos, que voy a mi trabajo, tengo que, qué sé yo, muchas familias van a su trabajo, recogen a su hijo de la escuela, hacen sus compras y vuelven a su casa. Lo mismo. Y si tienes auto, no lo vas a dejar en tu jardín, pues, ¿no es cierto? Vas a ocuparlo. O sea que si la gasolina mañana cuesta 5, igual voy a tener que comprar gasolina casi en las mismas cantidades. Entonces eso hace que la demanda de petróleo sea inelástica. ¿No es cierto? Bueno, voy a contar la historia de lo que pasó con los OPEP en los 80 y luego voy a hablar de lo que está ocurriendo hoy día. Lo que ocurrió en la época de los 80 es que los productores de petróleo dijeron, cerremos los grifos, dejemos de producir, reduzcamos la oferta, fíjense lo que está ocurriendo aquí, la oferta está disminuyendo, subamos el precio del petróleo y así todos nos beneficiamos. Ya vimos que en la demanda inelástica, cuando subimos los precios, incrementamos el ingreso.
Muchos países hicieron eso. Cerraron los grifos y el precio se disparó. En aquel entonces, el mayor consumidor de petróleo del mundo eran los Estados Unidos. Así que eso desencadenaría después la guerra del Golfo. Pero lo que se hizo en aquel entonces fue controlar el precio del petróleo a través de la producción. Esto generó miles de millones de dólares para los venezolanos, mexicanos, ecuatorianos, para los árabes, que no sabían qué hacer con la plata. Todinga esa plata fueron y la metieron a cuentas europeas, a bancos europeos. Los bancos europeos tuvieron exceso de liquidez. Vale decir que yo deposité un montón de plata al cual tengo que pagar intereses, pero no tengo dónde a quién prestársela, ¿no es cierto? Porque tenían tanta plata que ya le habían prestado a todo el mundo y ya no sabían a quién más prestársela, digamos, ¿no? Ahí fue donde le brincaron a los países sudamericanos y algunos países africanos. Le prestaron la plata a los países tercermundistas. Aquel entonces en Sudamérica teníamos Stroessner, dictador, lo teníamos Videla en Argentina, estaba Pinochet, Banzer, todos dictadores en aquella época. Así que toditos se prestaron plata, pues, ¿no? Porque la plata estaba barata. Así que todos se endeudaron. Esa fue la primera vez en que Bolivia adquirió créditos internacionales en buenas condiciones. ¿Qué pasó después, Singo, de eso? Pasó esto. En el largo plazo, la demanda y la oferta de petróleo se vuelven elásticas. ¿Por qué? Fíjate que, ¿qué pasó con los vehículos entre los 70 y los 90? Pasó algo en los vehículos, especialmente en los vehículos americanos. Si ustedes ven una película de los 70 y ven una de los 90, van a notar una gran diferencia. Y es que los autos se hicieron más chicos. O sea, los autos en la época de los 70 tenían 8 pistones, eran de 6.000 de cilindradas, 300 caballos de fuerza, es lo que tenía uno. ¿Por qué? Porque la gasolina era barata. Cuando esto ocurre y los precios se elevan, surge de Asia una respuesta: achicar el auto, convertirlo en un auto compacto, pero lo suficientemente cómodo para llevar a tu familia. Nace el Toyota Corolla. Toyota Corolla se vende en Asia y se vende en Estados Unidos por tonelada y Toyota se convierte en la empresa que hoy conocemos. Los autos compactos entran en el mercado americano. Los americanos, fabricantes de autos, se dan cuenta que la gente prefiere comprar un auto compacto porque es más económico que los gigantescos autos que producían. Así que, ¿qué creen que hicieron? Empezaron a producir también autos compactos y achicaron el tamaño de los autos. Y si se achica el tamaño de los autos, ya no requieres tanta gasolina como antes. Y obviamente la demanda de gasolina se redujo. Y por lo tanto la demanda se volvió más elástica. Conclusión: en el largo plazo, la demanda elástica y la oferta elástica hacen que una restricción como restringir la cantidad ofrecida ya deja de ser tan atractiva. O sea, estos precios ya no son tan grandes como estos de aquí, son chiquititos. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente reducen la cantidad de oferta y ahora el precio ya no empieza a responder como antes. ¿Por qué? Porque ya la demanda se ajustó. Y lo peor de todo es que ahora la demanda se contrae debido a que los autos son más pequeños. O sea que el productor de petróleo recibía menos plata y vendía menos. Su ingreso se fue al tacho. Entonces surge la década de los 80, 90, donde los grandes productores de petróleo ya no recibían plata
se acaba la liquidez en los bancos de Europa y las tasas de interés suben. Y claro, como los países se habían prestado plata privada, ¿no? Las tasas de interés subieron y esos créditos adquiridos en aquella época ahora había que pagarlos, pero con una tasa 10 veces mayor. El pago de la deuda externa se volvió insostenible. Ya no se podía pagar la deuda externa porque los intereses eran impagables. Y esa fue la década a la que se llamó la década de la crisis de las deudas externas. De ahí nace el miedo a endeudarse. De ahí donde aparece el miedo a que nos endeudemos, porque precisamente esa crisis del endeudamiento, de la deuda pública, hizo de que muchos países, en vez de destinar fondos a hospitales, carreteras y crecimiento, lo destinaba a pagar intereses. Así que eso llevó a la crisis de los años 80, digamos, ¿no? Que fue una crisis durísima, ¿no? Y una lección durísima que sembraría, ¿no?, la semilla para que nazca el neoliberalismo en todos los países sudamericanos, que la historia ya la conocemos, ¿no? Que después haría surgir al populismo que hoy día conocemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el petróleo hoy? ¿Por qué el petróleo de repente vale nada? Bueno, resulta de que los árabes y los rusos, que son los grandes productores de, bueno, los árabes, los rusos y los americanos son los grandes productores del mundo. Una cosa es tener las reservas más grandes de petróleo como Venezuela y otra cosa es ser productor de petróleo del mundo. O sea que esa reserva ya la saqué del subsuelo. Bueno, ¿qué había pasado? Los gringos empiezan a hacer algo llamado fracking, que es una manera de que pozos petroleros que ya no estaban productivos, les han inyectado presión y han permitido que vuelvan a ser productivos otra vez. En otras palabras, le están sacando el jugo a lo que quedaba de pozos que ya no se producían. Después empezaron a sacar petróleo de roca y de arena, ¿no? Y aumentaron la cantidad de petróleo de Estados Unidos y ahora, de ser el gran comprador de petróleo del mundo, se convirtió en el gran productor de petróleo en el mundo y ahora a los americanos pues les sobra el petróleo, ¿no es cierto? Entonces, esa demanda que los americanos tenían ya deja de existir porque ahora ellos producen su propio petróleo, ya no dependen de lo de afuera. Los rusos y los árabes empiezan a encontrarse en una lucha encarnizada por los mercados que quedan, digamos, por los mercados petroleros que quedan en el mundo, que ya no es Estados Unidos. Y los árabes empiezan a producir más porque obviamente necesitan tener más ingresos, ¿no? Los rusos hacen lo mismo y se encuentran en una sobreproducción de petróleo. O sea, entonces hay más petróleo que el mundo requiere, ¿cierto? Los jeques petroleros, los árabes, empiezan a ofrecer el petróleo con ofertas, sacan ofertas, imagínense ustedes, para vender petróleo, y eso hace que el barril de petróleo empiece a caer en picada. Viene el coronavirus, obliga al mundo entero a quedarse en sus casas. Va a ser 1 mes y medio ya que llevamos de cuarentena más o menos. Bueno, 1 mes de cuarentena y tuvimos 15 días así medio no sé cómo. Pero en esos 40 días solamente cargué una vez el tanque de mi auto. Y ahorita está lleno. O sea, no voy a comprar siquiera cuando termine la cuarentena. Entonces, resulta de que el mundo entero las aerolíneas dejan de volar, no hay combustible, no hay que vender combustible para aviones, los autos dejan de andar, el comercio se paraliza, muchos camiones que llevaban carga de comercio dejan de hacerlo. En otras palabras, la demanda de petróleo se va al suelo. Si analizamos esto, aquí lo estamos viendo como que la oferta se contrajo, pero imagínense al revés. Imaginémonos que en este caso la oferta se expande. O sea, en vez de cerrar el grifo, lo abrimos y dejamos que corra el petróleo.
Entonces el petróleo empieza a salir y la oferta se mueve. ¿Qué pasa con el precio? En vez de subir así, el precio baja en la misma proporción. Así que el precio del petróleo se desploma. Ahora hay un problema más. Resulta de que una vez que vos estás produciendo un pozo petrolero, no lo podés cerrar. O sea, no es como decir, no es como la manguera de tu casa que ya no querés usarla y cerrás el grifo. Ya no funciona así. El pozo petrolero una vez sale, no puedes tapar, no puedes hacer nada, él tiene que salir. Tiene que sacar su petróleo, porque dejar de hacerlo cuesta mucha plata. Así que el petróleo sale y se tiene que vender. Y si no lo estás vendiendo, lo tenés que almacenar. Entonces, los almacenes de petróleo del mundo están saturados, ya están llenos. No hay dónde meter más petróleo en el mundo. Así que las empresas petroleras están pagando para que los países o quien quiera se lleve el petróleo. O sea, en otra palabra, en vez de pagar el almacenamiento, que debe ser carísimo, prefiero regalarle, decirte, ¿sabes qué? En vez de pagar los hilos de almacenamiento, prefiero regalarlo, que se lo lleven, digamos, ¿no? A tener que pagar eso. Entonces cualquiera diría, puta, es el momento de comprar petróleo. ¿Por qué no compro petróleo? Porque al final el petróleo va a subir, no va a quedarse así para siempre. Va a volver a su precio natural, $30, $40. Entonces, ¿por qué no compro petróleo ahorita? Lo están regalando. ¿Ok? Compras el petróleo ahorita, regalado. O sea, si llevas petróleo, en fin, te pagan en vez de que tú pagues para que tengas el petróleo. Pero ¿y dónde lo vas a meter? ¿Dónde lo vas a almacenar? Digamos que decides conservarlo en los hilos. Digamos que el petróleo decide, bueno, me lo van a regalar y yo voy a pagar el almacenamiento. Cuando el precio del petróleo vuelve a 30 o $35, el costo de haber almacenado ese petróleo va a estar en 50. O sea que vas a perder plata. En conclusión, obviamente no vas a comprarlo, aunque esté regalado. Eso es lo que ha Y pasado. creo que esto es para tenés que comprar millones de barriles, ¿no es? Para que No se importa vendan. si compras 10 o millones, digamos, el mercado no discrimina. El tema está en que, ¿qué vas a hacer con ese petróleo? ¿Dónde lo vas a llevar? A tu casa. No se puede. Tenés que pagar dónde almacenarlo. Y claro, si hay escasez de almacenamiento, ¿qué crees que pasa con el precio del almacenamiento? Sube. Si antes costaba, por decirte, $1 almacenar un barril, ahora debe estar costando $20 almacenar ese barril. Cuesta más caro almacenarlo que lo que vale el petróleo. Entonces, en conclusión, no vas a comprar petróleo, pues no sé qué irán a hacer, digamos. Yo pienso que esto es una lección de economía que todo el mundo, que los árabes, los rusos lo sabían, pero no sé qué les pasó, digamos, enloquecieron. Yo quisiera saber qué va a pasar con el pueblo venezolano. Venezuela solo vive exclusivamente el petróleo. No tiene dónde venderlo ahora, no va a recibir un peso. Dicen, ya están diciendo por ahí que esto fue una maniobra del imperio para poder apoderarse de Venezuela, ¿no? Pero esto no lo ocasionó Estados Unidos, esto lo ocasionaron los rusos y los árabes. No fue Estados Unidos que lo hizo. Estados Unidos lo que hizo fue, primero que hallaron una reserva de petróleo la más grande que se conozca en el mundo entero, que está allá en Estados Unidos. Y encima empezaron a hacer el fracking y a producir petróleo por patada. ¿Para qué? Para no tener que depender de nadie. Hizo su negocio, digamos, como cualquiera. Dicen, ¿y el fracking no es malo para la tierra? Dicen que es malo porque se fractura y el agua contaminada pasa a la tierra y se va. Sí, es malo. Es malo también utilizar el petróleo como energético. En sí, sí, digamos, porque contamina. Te hago una pregunta. ¿Es malo beber alcohol? No, ¿Cómo que no? o sea, sí es malo para la salud ¿Y por en qué lo exceso. beben? Mm, Es la misma respuesta. El así. fracking es malo, pero lo van a hacer igual, digamos, porque les está solucionando un problema
un problema que Estados Unidos no podía solucionarlo desde hace 50 años atrás. Dejar de depender de los árabes, dejar de depender de los venezolanos, de los rusos, ¿no? La bioeconomía, o sea, producir, fíjate que yo no sé qué es peor, producir petróleo o cultivar maíz para producir biodiesel. Creo que es peor producir biodiesel. Te voy a decir por qué. Para que tú puedas producir biodiesel, necesitas destruir la naturaleza para poder sembrar maíz. Es que no lo vas a sembrar el maíz en tu casa, lo vas a sembrar en el campo. Así que vas a destruir la naturaleza, los bosques, para sembrar maíz. De aquí a 10 años, esos campos van a quedar infértiles. O sea, el maíz se va a comer todos los nutrientes de esa tierra y se van a formar salitrales. En conclusión, esa tierra va a dejar de servir y ya no se va a volver ni repoblar siquiera. O sea que no va a servir ni siquiera para volverse campo otra vez. Entonces, yo no sé qué es peor, petróleo o el biodiesel. Así que eso de bioeconomía no tiene nada de bio, digamos. Quizás la alternativa sería cambiar de fuente energética a energía eléctrica, autos eléctricos. Pero ¿cuál es el problema? Para producir energía eléctrica necesitas petróleo, necesitas gas, necesitas diésel. Ok, podemos poner represas hidráulicas, sí, pero no son suficientes. Además, una represa cuesta muchísima plata. Si alguien ha ido alguna vez a Iguazú a ver la represa que hay ahí, se va a dar cuenta de que una represa implica muchísimo dinero que muchos países no tienen. Energía atómica. Ok, si quieres nos llenamos de generadores atómicos por todas partes y después viene un tsunami, un terremoto y nos vamos todos al demonio. O viene algún irresponsable como el de Chernobyl y nos vamos todos al demonio. Mañana nuestros hijos van a nacer con 8 brazos, 9 piernas. ¡Qué Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema para que vamos concluyendo? Bien, vamos a cerrar aquí. Voy a dejar